Gracias por estar aquí. Hoy vamos a adentrarnos en un caso verdaderamente aterrador. Si deseas apoyar este canal, te invito a suscribirte y mantenerte activo. Tu apoyo marca la diferencia. Comencemos. Detectar a tiempo una relación tóxica y manipuladora puede salvar vidas. Terminarla de manera rápida y segura puede ser la diferencia entre sanar o quedar marcado para siempre. Pero incluso cuando alguien toma la valiente decisión de alejarse, hacerlo con cuidado y discreción es fundamental. Porque cuando una persona controladora siente que pierde el poder, su reacción puede ser impredecible y peligrosa. Existe una falsa creencia de que solo las personas inseguras o emocionalmente frágiles caen en este tipo de relaciones. La realidad es mucho más cruda. Cualquiera puede convertirse en blanco. Y aquellos que parecen vulnerables, muchas veces lo son solo después de haber soportado un daño emocional profundo. Nadie está completamente a salvo de los estallidos de rabia o del comportamiento obsesivo que puede surgir cuando un manipulador siente que ya no tiene el control. En el otoño del 2023, Italia quedó sacudida por una tragedia que desbordó crueldad y sinsentido. Fue la historia de Giulia Cecchettin, una joven estudiante universitaria cuyo nombre se grabó para siempre en la conciencia colectiva del país. Giulia era una persona noble, de buen corazón, generosa por naturaleza. Fue precisamente esa sensibilidad la que la llevó a mostrar compasión por un joven que sentía algo profundo por ella. Giulia temía herirlo, temía que un rechazo pudiera empujarlo a hacerse daño a sí mismo. Pero lo que ocurrió fue lo opuesto. En lugar de volcar su dolor hacia adentro, él lo proyectó hacia afuera, con consecuencias devastadoras. Lo que realmente sucedió se reconstruyó después, gracias a los diarios personales de Giulia. En ellos, se evidenciaba su creciente incomodidad, su angustia emocional, su lucha interna. Mientras tanto, el responsable intentaba evadir toda responsabilidad, alegando confusión, emociones intensas y un supuesto momento de debilidad. Pero la investigación reveló algo muy distinto. Todo apuntaba a una acción premeditada. Giulia Cecchettin nació el 5 de mayo del 2001 en Vigonovo, un pequeño pueblo del municipio de Padua, en Italia. Era la hija del medio de Monica Cat y Gino Cecchettin, y creció junto a su hermana mayor, Elena, y su hermano menor, David. Aunque las hermanas no podían ser más diferentes, Elena era rebelde, extrovertida, llena de energía, mientras que Giulia era callada, obediente y reservada. Estaban profundamente unidas desde pequeñas. La familia Cecchettin pertenecía a la clase media. Gino trabajaba como ingeniero en una empresa local y Mónica tenía un puesto en la administración pública. Vivían en una casa espaciosa y contaban con varias comodidades. Sus padres, comprometidos y presentes, hacían todo lo posible para brindarles a sus hijos una vida estable y amorosa, fomentando siempre valores como la responsabilidad, el respeto y la empatía. Desde muy temprana edad, Giulia mostró una sensibilidad especial. Era amable, atenta, y tenía una capacidad innata para conectar con los demás. Su afán por evitar conflictos la llevaba, a veces, a ceder más de la cuenta, incluso cuando eso implicaba ignorar sus propias necesidades. Tenía un amplio círculo social y se adaptaba con facilidad a cualquier entorno. En la escuela, era una estudiante ejemplar, sacaba las mejores calificaciones, se apasionaba por la literatura y los idiomas extranjeros. Pero lo que realmente la hacía brillar era el arte. Sus profesores detectaron su talento natural y la alentaron a desarrollarlo. Durante la preparatoria, Giulia ingresó a una academia de arte, donde empezó a tomar muy en serio la idea de dedicarse profesionalmente a esa disciplina. Sin embargo, al acercarse el momento de graduarse, la presión por elegir un camino más seguro comenzó a pesar. Siguiendo los consejos de su padre, decidió inscribirse en la Universidad de Padua, una de las instituciones públicas más prestigiosas del país. Eligió la carrera de ingeniería médica. Nunca se quejó, nunca discutió. Giulia, como siempre, eligió el camino de la armonía. Pero la verdad era que esa decisión no le nacía del corazón. Durante sus años universitarios, conoció a Filippo Toretta. Tenían la misma edad. Él había nacido solo unos meses después, en el pueblo cercano de Torellia, también en Padua. Filippo provenía de una familia más humilde. Era hijo único de Elisabetta y Nicola Toretta, quienes lo adoraban. Ambos estudiaban en la misma facultad y la conexión entre ellos surgió rápidamente.
Empezaron a hablar, a compartir preocupaciones, a apoyarse en los momentos difíciles. Cuando Filippo comenzó a tener problemas académicos, Julia no dudó en ayudarlo a recuperar el ritmo y aprobar sus materias. Poco tiempo después, él la invitó a salir. Y así, en enero de 2022, comenzaron su relación formal. Fue el primer amor serio de Julia. Y viniendo de una familia protectora, se entregó por completo. Durante los primeros 6 meses, eran inseparables. Compartían todo: salidas, risas, estudios. A los ojos de todos, amigos, familiares, profesores, eran una pareja perfecta. Solo 2 meses después de haber empezado, Filippo ya la había llevado a cenar a casa de sus padres, presentándola como su futura esposa. Semanas después de haber sido recibida por la familia de Filippo, Julia hizo lo mismo. Lo llevó a casa, lo presentó oficialmente a sus padres. Para quienes los conocían, no quedaban dudas de que esa relación terminaría en compromiso al concluir la universidad. Pero la vida, implacable, tenía otros planes. Un duro golpe golpeó a los Chetetin. A Mónica, la madre de Julia, le diagnosticaron una enfermedad en etapa terminal. El pronóstico era sombrío. Su salud se deterioró con una rapidez brutal, y aunque buscaron todas las opciones posibles, los médicos fueron claros: ya no había mucho que hacer. Los siguientes 6 meses fueron una pesadilla despierta para toda la familia. Durante ese periodo tan doloroso, Filippo se mostró atento y presente. Acompañó a Julia en todo momento y pasó tiempo con Mónica. Su apoyo fue constante, y Julia se lo agradecía profundamente. A sus ojos, él era un consuelo, una figura estable en medio del caos. Aún así, en octubre de 2022, Mónica falleció. Tenía apenas 51 años. Su partida dejó un vacío inmenso. Para Gino, su esposo, el dolor fue casi insoportable. Su mundo se vino abajo. Solo el amor de sus hijos le permitió reunir las fuerzas para seguir adelante. Aunque Filippo permanecía cerca, algo en la relación con Julia ya no era igual. Seguían juntos, pero la conexión se estaba desmoronando. Julia lo sentía. Cada día que pasaba, su corazón se alejaba más. Empezaba a imaginar un futuro sin él, pero no sabía cómo abordar el tema sin herirlo o provocar una reacción violenta. Solo confió en 2 amigas muy cercanas, amigas de toda la vida en quienes confiaba plenamente. Ellas quedaron en shock. Desde afuera, la relación parecía perfecta, sólida, amorosa, sin fisuras. Pero la verdad era otra. Julia no entró en demasiados detalles, pero dejó claro que el vínculo se había quebrado. Era solo cuestión de tiempo. No quería hacerle daño a Filippo, pero tampoco podía seguir viviendo en una mentira. El verdadero motivo de su decisión saldría a la luz mucho después, cuando ya era demasiado tarde. En ese entonces, Julia estaba completamente enfocada en su tesis de fin de carrera, pero en lo profundo de su ser, sabía que no quería dedicarse a la ingeniería médica. Ese no era su destino. En silencio, sin contarle a casi nadie, envió su solicitud a una prestigiosa escuela internacional de arte en Reggio Emilia, especializada en ilustración de cómic. Cuando finalmente le habló a su padre sobre ello, fue clara: cumpliría con su promesa, terminaría su carrera, obtendría su título, tal como esperaba la familia. Pero después, seguiría su verdadera vocación. Quería convertirse en ilustradora. Gino la escuchó con atención y no se opuso. Después de perder a su esposa, su visión de la vida había cambiado. Entendía ahora lo frágil y breve que puede ser. Le dijo a Julia que tenía derecho a elegir su camino, a vivir con autenticidad y a perseguir lo que realmente la hiciera feliz. Pero la conversación con Filippo no fue tan sencilla. Ocurrió en agosto de 2023, después de más de 1 año y medio de relación. Julia batalló para encontrar las palabras adecuadas. Sin embargo, Filippo pareció recibir la noticia con madurez. Incluso propuso que siguieran siendo amigos, que mantuvieran el contacto por respeto a lo vivido. Como estudiaban en la misma facultad, se veían con regularidad. Pero menos de 1 semana después de la ruptura, Filippo intentó reavivar lo que había terminado. La invitó a uno de sus restaurantes favoritos, un lugar que antes había sido especial para los dos. Ahí, le rogó que le dieran otra oportunidad, apelando a los recuerdos compartidos. Pero Julia se mantuvo firme. No quería repetir errores del pasado.
Esa noche terminó sin incidentes, pero había algo inquietante en el ambiente, una tensión no dicha, que no dejaría de crecer. Lo que vino después fue una transformación inquietante. Filippo comenzó a llamarla y escribirle todos los días. Al principio, sus mensajes eran emotivos, suplicantes, llenos de promesas. Pero pronto cambiaron de tono. La manipulación se hizo evidente. Las súplicas se volvieron amenazas. Le decía que, si no volvían, podría hacerse daño. Él conocía bien el corazón de Julia. Sabía que era compasiva, que sentía culpa con facilidad. Y usó eso en su contra. Presionó sus emociones, apeló a su empatía. Julia, temiendo que él realmente se lastimara, accedió a mantener el contacto. No por amor, sino por miedo. Por una necesidad urgente de mantener la calma. Por un breve periodo, volvieron a verse. Pero en el fondo, ella deseaba que fuera temporal, que con el tiempo él aceptara la separación. Sin embargo, el comportamiento de Filippo se volvió aún más perturbador. Llegó a enviarle decenas de mensajes al día. El contenido comenzó a ser oscuro, casi escalofriante. En uno de ellos escribió: "O estaremos juntos para siempre, o nuestras vidas terminarán al mismo tiempo". Fue una declaración escalofriante, una amenaza, sin lugar a dudas. Pero Julia no la denunció ante las autoridades. Solo se lo contó a su amiga más cercana. Así continuó esa dinámica tensa, asfixiante, durante casi 2 meses. Entonces, a finales de octubre de 2023, Julia tomó una decisión. Ya no podía seguir viviendo con miedo. Su presentación de tesis en ingeniería médica estaba programada para el 16 de noviembre. Y apenas unas semanas después, en diciembre, comenzarían sus clases en la Escuela Internacional de Cómic, donde al fin perseguiría su verdadera pasión. Su agenda estaba llena. Ya no había espacio para dramas emocionales ni la sombra de un apego tóxico. Preocupada aún por cómo podría reaccionar Filippo, lo citó en una cafetería tranquila que ambos solían frecuentar. Midió cada palabra, buscando evitar una confrontación directa. Con voz suave, le explicó que podían conservar una relación amistosa, pero que su historia como pareja había llegado a su fin. Fue respetuosa, fue empática, pero Filippo no lo tomó bien. Desde ese día, Filippo no dejó de llamarla ni de escribirle. Julia intentaba evitarlo, respondiendo de vez en cuando con mensajes breves, excusándose por estar enfocada en terminar su tesis. Fue entonces cuando Filippo comenzó a seguirla en secreto. No tardó en notar que Julia pasaba tiempo con alguien más, un joven llamado Eric. Su relación parecía cercana, natural, y para quien los viera desde fuera, estaba claro que algo romántico estaba naciendo entre ellos. Filippo no pudo tolerarlo, y en su mente, ya comenzaba a gestarse algo mucho más oscuro. El sábado 11 de noviembre de 2023, Julia dedicó gran parte del día a su proyecto de graduación. A eso de las 5 de la tarde, envió la versión final de su tesis a su asesor académico. Una hora antes, Filippo la había llamado para pedirle que lo acompañara a comprar zapatos para la ceremonia de graduación. Cabe destacar que durante la semana anterior, Filippo no había tenido ningún tipo de contacto con Julia. Ni mensajes, ni llamadas, ni visitas sorpresivas. Julia, quizás ingenuamente, creyó que finalmente había aceptado la separación. Deseando mantener una relación cordial, accedió a acompañarlo. Acordaron que él pasaría por ella alrededor de las 6:30 de la tarde. Julia le avisó a su padre que estaría de regreso antes de la medianoche. Lo abrazó con fuerza antes de salir. Sería la última vez que él la vería con vida. Filippo llegó puntualmente a la casa de los Cetettin. Julia subió al asiento del copiloto y juntos partieron rumbo al centro comercial local. Testigos los vieron caminando tranquilos por las tiendas, aparentemente en paz. Compraron un par de zapatos. Cerca de las 9 de la noche, comieron algo rápido en el área de comida del lugar. A eso de las 10:30 de la noche, las cámaras de seguridad del estacionamiento los captaron regresando al coche. Todo parecía normal. Se les veía relajados, charlando mientras subían al vehículo. En el trayecto de regreso, Julia intercambió mensajes con su hermana mayor sobre temas cotidianos. Pero a las 10:45 de la noche, sus respuestas se detuvieron abruptamente. Nunca volvió a contestar. Su teléfono se apagó poco después. Cuando Julia no regresó a casa pasada la medianoche,
Su familia comenzó a inquietarse. Al principio intentaron no alarmarse. Pensaron que quizá había perdido la noción del tiempo. Pero a las 1 de la mañana, la preocupación se volvió angustia. Julia jamás pasaba la noche fuera sin avisar. Su celular seguía apagado. Filippo, también, estaba inubicable. Gino y Elena, su padre y su hermana, acudieron a la comisaría para reportar su desaparición. David, su hermano menor, se quedó en casa por si Julia regresaba. Todavía quedaba una esperanza. Tal vez su batería se había agotado o se había retrasado. Pero en el fondo, todos sabían que algo no estaba bien. La policía, sin embargo, fue escéptica. Explicaron que, al tratarse de una persona adulta, Julia tenía derecho a ausentarse sin notificar a nadie. Solo habían pasado unas horas desde la última vez que fue vista. El protocolo indicaba que las búsquedas no se iniciaban sino hasta pasadas 24 horas. Lo que nadie sabía entonces era que, 4 horas antes de que su familia llegara a la estación de policía, ya se había reportado algo perturbador. Un hecho que, en ese momento, no fue vinculado con la desaparición de Julia. Pero pronto se descubriría que no era una coincidencia. Cerca de las 11 de la noche de esa misma noche, un hombre llamado Marco Musme llamó a la policía. Había salido a fumar a su balcón cuando presenció algo alarmante. Desde su apartamento, que daba a un estacionamiento al otro lado de la calle, escuchó gritos desgarradores. Alguien pedía ayuda desesperadamente. Al enfocar la vista, vio a una joven salir corriendo de un automóvil estacionado, visiblemente aterrada. Un hombre bajó del mismo vehículo segundos después, la alcanzó y la obligó a regresar por la fuerza. Según relató, parecía golpearla. Luego la empujó al asiento trasero y arrancó a toda velocidad. Marco intentó memorizar la matrícula del coche, pero no pudo distinguirla bien por la oscuridad y la distancia. Solo recordó que era un automóvil negro, compacto, posiblemente un Fiat Punto. Inmediatamente llamó a las autoridades locales para reportar lo sucedido, pero sin más detalles, poco podían hacer. En un principio, las autoridades no tomaron en serio la llamada de Marco Musme. Con tan pocos datos, no consideraron que representara una amenaza inmediata y optaron por no enviar patrullas al lugar. Pero Marco no podía dejar de pensar en lo que había presenciado. Estaba convencido de que lo que vio no era una discusión cualquiera, era un crimen en curso. Movido por esa certeza, decidió ir personalmente a la estación de policía. Allí, por un extraño giro del destino, se cruzó con un hombre llamado Gino, el padre de Julia, quien acababa de presentar una denuncia por la desaparición de su hija. En medio de la conversación, ambos descubrieron con asombro que vivían a escasas casas de distancia. Marco vivía al final de la calle, justo frente al pequeño estacionamiento donde había tenido lugar la escena aterradora. El coche que Marco describió, un vehículo compacto y oscuro, coincidía con el que conducía Filippo, un Fiat Grande Punto negro. Esa misma noche, Filippo había recogido a su exnovia en ese auto antes de llevarla al centro comercial. De inmediato, los investigadores contactaron a los padres de Filippo, Elisabetta y Nicola Touretta. Ellos también estaban preocupados. Llevaban horas llamando a conocidos y buscando alguna pista sobre el paradero de su hijo. Lamentablemente, no pudieron ofrecer datos útiles a la policía. Agentes fueron enviados al estacionamiento que ahora se consideraba la posible escena del crimen. Pero al llegar, descubrieron que no había cámaras de seguridad instaladas en el área. No contaban con grabaciones, solo con el testimonio del testigo y cualquier evidencia física que pudieran recuperar. Lo que encontraron fue perturbador. En el suelo yacía un cuchillo de gran tamaño con la hoja rota cerca del mango. A unos metros, manchas rojizas teñían el asfalto. Aunque no había una gran cantidad de sangre, era evidente que alguien había sido herido. Los forenses confirmaron que las huellas dactilares en el cuchillo correspondían a Filippo. Las muestras de sangre coincidían con el perfil genético de Julia. El daño en la hoja y una profunda marca en el pavimento indicaban que el agresor, en su primer intento, había fallado, golpeando con violencia el suelo. La investigación, ahora oficialmente abierta como caso criminal, se centró en los cargos de agresión y privación ilegítima de libertad. Filippo se convirtió en el principal sospechoso. Sus padres, incrédulos, insistían en que su hijo jamás habría hecho daño a Julia. Decían que la amaba con todo su ser.
Mientras tanto, detectives comenzaron a rastrear los movimientos de Filippo revisando grabaciones de cámaras de tránsito. Era un proceso lento. Nadie sabía hacia dónde había huido. Horas más tarde, se registró el paso del Fiat Grande Punto Negro en dirección al lago de la provincia de Portón. Al día siguiente, el vehículo fue avistado en distintas regiones, Véneto, Friuli-Venecia Giulia, incluso tan al norte como South Tyrol. El 12 de noviembre, un joven que coincidía con la descripción de Filippo fue captado en una gasolinera cerca de la frontera con Austria. Pagó con un billete de 20 euros que presentaba manchas oscuras, posiblemente sangre seca. El empleado no le dio importancia en ese momento, pero días después, las cámaras de seguridad confirmaron que aquel cliente era Filippo. Otro indicio estremecedor apareció poco después. Una cámara de vigilancia en una zona industrial a las afueras de Fosso, no muy lejos del pueblo natal de Giulia, registró imágenes que nadie podría borrar de su mente. En el video se veía a un hombre atacando violentamente a una mujer. Tras la agresión, el individuo permaneció varios minutos de pie junto al cuerpo inmóvil, hasta que finalmente la levantó y la metió en la cajuela del auto. Cuando los peritos llegaron a la escena, encontraron charcos de sangre y signos evidentes de lucha. Ya no quedaban dudas. Giulia, muy probablemente, había perdido la vida. Pero aún no se sabía dónde estaban sus restos, ni dónde se escondía Filippo. El 18 de noviembre, las búsquedas dieron un giro sombrío. En una hondonada cercana al lago Varsis, equipos de rescate hallaron un cuerpo en avanzado estado de deterioro. Estaba oculto bajo una gran roca y parcialmente cubierto con bolsas de basura negras. Los forenses documentaron signos de una brutalidad desmedida, decenas de puñaladas, traumatismo craneal por golpes contundentes y marcas de sujeción en las muñecas. Restos adhesivos en el rostro indicaban que la víctima había sido amordazada. El nivel de violencia dejaba claro que se trataba de un crimen personal, cargado de furia. El 19 de noviembre, Filippo fue localizado en Alemania, a casi 600 kilómetros de Vigonovo. Las autoridades lo arrestaron y, tras ser extraditado a Italia, se convirtió en el rostro de uno de los crímenes más impactantes del año. Durante su primer interrogatorio, Filippo confesó con lujo de detalle lo ocurrido. Aunque alegó haber estado en un estado de confusión emocional, dijo no recordar partes exactas de la secuencia. Según su versión, habían pasado un día agradable juntos, haciendo compras. De regreso, se detuvieron en un estacionamiento cercano a la casa de Giulia. Según su propio testimonio, Filippo le entregó a Giulia un peluche como regalo y le pidió que intentaran empezar de nuevo. Pero ella, al parecer, alzó la voz, rechazó el obsequio y salió del coche. Ese gesto, aseguró, fue lo que detonó en él una oleada incontrolable de furia. Dijo que tomó un cuchillo, la persiguió y la hirió en el hombro. Giulia cayó al suelo, y cuando intentó atacarla de nuevo, falló. La hoja del cuchillo se rompió al golpear el pavimento. Filippo relató que la obligó a regresar al coche. Ató sus muñecas con una cuerda, le cubrió la boca con cinta adhesiva y condujo sin rumbo fijo. Afirmó que no tenía un destino en mente. Finalmente, se desvió hacia una zona industrial. Giulia, según su versión, logró abrir la puerta y escapar. Fue entonces cuando él tomó un segundo cuchillo y la persiguió nuevamente, atacándola hasta que quedó inmóvil. Cuando se le preguntó cuántas veces la había apuñalado, Filippo respondió que tal vez 5 o 7. Pero los forenses contaron más de 70 heridas. Su declaración no coincidía con los hechos. Aquel supuesto arrebato no era tal. Había asistido a ese encuentro con 2 cuchillos, cuerda, cinta y bolsas de plástico. Iba preparado. También declaró que planeaba quitarse la vida después, para reunirse con Giulia. Mostró cortes superficiales en las muñecas como prueba, pero admitió que no tuvo el valor de hacerlo. Matar a otra persona le resultó más fácil que terminar con su propia vida. A pesar de que la evidencia era abrumadora, la defensa contratada por su familia se aferró al argumento de confusión mental y pérdida de memoria. Su estrategia no buscaba absolverlo, sino evitar una condena mayor o lograr su traslado a una institución psiquiátrica en lugar de prisión. Fue entonces cuando Gino, el padre de Giulia, tomó una decisión extraordinaria. Entregó a los investigadores páginas del diario personal de su hija. Más adelante, algunas de esas entradas serían reveladas al público.
Su objetivo era claro: mostrar la verdad de lo que Julia había vivido y denunciar, con voz firme, el infierno que había sufrido en silencio. Los escritos de Julia eran reveladores. Confirmaban, con dolorosa precisión, porque había decidido terminar la relación. Aunque lo había querido sinceramente, Filippo se había vuelto cada vez más controlador y manipulador. Vigilaba sus movimientos, espiaba su teléfono y sus redes sociales, le prohibía ver a sus amistades y exigía obediencia constante. Uno de los conflictos más intensos ocurrió poco antes de la tragedia. Filippo insistió en asistir al cumpleaños de Elena, la hermana de Julia. Una celebración pequeña, familiar, organizada poco después del fallecimiento de la madre. La familia no tenía ánimo de festejos, pero Filippo se molestó al sentirse excluido. Decía que ya formaba parte de la familia y tenía derecho a estar presente. Aquella discusión marcó un punto de quiebre. Julia comprendió que debía alejarse definitivamente. Fue entonces cuando comenzaron las amenazas emocionales. Filippo decía que se haría daño si ella lo abandonaba. Julia, empática y compasiva por naturaleza, se sintió culpable. Ese rasgo tan humano sería lo que, al final, la pondría en peligro mortal. El juicio comenzó en septiembre de 2024. Filippo enfrentó múltiples cargos: acoso, detención ilegal, homicidio con extrema violencia, fuga de la justicia y alteración de pruebas. Para entonces, había surgido nueva evidencia, y esta dejaba claro que el crimen no fue producto de un arrebato. Fue planeado. La investigación reveló que Filippo había comenzado a preparar el ataque una semana antes. En su historial de navegación se encontró una serie de búsquedas relacionadas con lugares apartados en los suburbios, sitios que podrían usarse para llevar a cabo un ataque y ocultar el cuerpo. Durante el registro de su coche, los agentes encontraron un mapa impreso de la región. En un principio pasó desapercibido, pero más tarde fue clave. Filippo había evitado usar GPS para no dejar rastro digital. Había planeado cada detalle, excepto uno: ¿qué hacer después? Quizás pensó en quitarse la vida, pero no había pruebas sólidas de ello. Y lo cierto era que, al llegar al juicio, Filippo abandonó por completo su defensa de inestabilidad emocional. Ya no alegó trastornos ni confusión. Admitió que actuó con plena intención. El 3 de diciembre de 2024, Filippo Torretta fue declarado culpable de todos los cargos. Recibió la condena máxima, cadena perpetua. Además, el tribunal ordenó el pago de más de $500,000 a la familia de Julia como compensación por el sufrimiento causado. En su última declaración ante la corte, Filippo dijo que no apelaría la sentencia. Aceptó el veredicto como justo y afirmó que no tenía intención de impugnarlo. Gracias por haber visto este video. Tu apoyo significa mucho para mí. Si quieres ayudar a que el canal siga creciendo, no olvides dejar tu me gusta, compartir este contenido y dejar un comentario. Tu participación realmente marca la diferencia.